Bueno, buen día a todos. Buen día, profe. Buen día, buen día. Buen día, profe. Perfecto. Bueno, los que manejan Meet, en mi primera experiencia con Meet, presentar ahora es compartir pantalla. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, gracias. Bien, entonces aguantamos un par de minutos, traigo mi mate y largamos. Voy a silenciar el micrófono en este momentito. Y preparen para abrir su cámara. Bueno, vamos a alargar entonces. Aquellos que puedan, habiliten su cámara. Para la reunión de hoy, preparé un ejercicio, un par de ejercicios
relacionados con electrostática y capacitores. Me parecía que podíamos trabajar sobre estos dos temas, teniendo en cuenta de que son los dos primeros bloques que se van a evaluar, y después el día viernes presentar algún par de ejemplos relacionados con circuito y con magnetismo, ¿sí? Bueno, comparto pantalla con ustedes. Bueno, a ver. Bueno, ¿me confirman si se ve mi pantalla? Sí, profe. Se ve en este momento acá esta foto con las esferas. Sí, profe. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces, en función de lo que consultaban en el grupo, o consultó una compañera respecto a un problema, a ver cómo lo posiciono el problema ese. Me olvidé, la verdad, de sacarle la foto al enunciado, pero capaz que si voy a acá al WhatsApp, había un problemita, que está acá. Ahora cómo lo doy vuelta, bueno, no importa. Este problema que está acá. Yo se los cuento un poquito, después todos los tienen en el WhatsApp. Tiene una esfera de radio R1 junto a una corteza conductora. A ver, espero nunca aquí. Vamos a bajarlo. Esto es en vivo, total. Ahí está. Vamos a abrirlo. Damos vuelta. Ahí está. Si tiene una esfera de radio R1 igual a 4 centímetros, junto con una corteza conductora concéntrica a la esfera de radio interno R2 igual a 6 centímetros, radio externo 8 centímetros. La esfera presenta una carga, esta esfera que está acá adentro, de 15 microcoulomb y la corteza no tiene carga. La corteza que está acá no tiene carga. Por otro lado, un plano infinito de carga de densidad 10 microcoulomb por metro cuadrado se ubica a una distancia de 24 centímetros. Acá están los 24 centímetros, tengo la placa perpendicular al eje X. Considere que no hay inducción entre las configuraciones, es decir, que el campo generado por este no le hace nada a este y el campo generado por este no le hace nada a esto. Eso quiero decir. Bueno, realice un dibujo de la distribución de carga en la configuración esférica y calcule la densidad de cargas respectivas. ¿Está bien? Entonces lo que pide primeramente es que ustedes hagan un esquema cualitativo de cómo están ubicadas las cargas en las superficies respectivas. Bueno, inspeccionando un poquito el problema, fíjense de que no hay ningún indicio en el enunciado para saber si esta esfera que está acá es una esfera conductora o dieléctrica, salvo que yo haya leído mal. Solo habla de la corteza que es conductora. Tiene una esfera de radio R1, dice. No me dice nada respecto a la esfera. Si alguien encuentra algún indicio de que me diga que es dieléctrica o conductora, yo no lo estoy encontrando al menos. Bueno, entonces, pero es clave saber si esta esfera que está acá es conductora o bien es dieléctrica, para ver cómo están ubicadas las cargas, ¿sí? Entonces, si este problema fuera de parcial, ustedes tienen que preguntar, si no hay indicios, si de qué esfera se trata, si conductora o dieléctrica. Una de las posibles respuestas podrían ser, bueno, consideren ustedes con cuál quieren trabajar, ¿sí? Y si esa respuesta es la que tienen ustedes, yo elegiría trabajar con una esfera conductora.
Si trabajo con una esfera conductora, entonces la ubicación de las cargas sería la siguiente. Como es conductora, se va a la superficie, las cargas, y tengo acá la carga positiva. Por la inducción tengo acá las cargas negativas en la superficie interna de la corteza esférica, y en el lado hacia afuera, en la superficie externa, tengo la carga positiva. ¿Está bien? Entonces, ahora lo que tendría es que calcular las densidades. Tiene sentido lo que te pide, porque para el radio de la esfera, o para el caso de la esfera, ahí tendría yo una densidad superficial de carga. ¿Sí? ¿Cómo se calculará? Bueno, los 15 microcoulomb, que serían lo que tiene la esfera, dividido 4pi por el radio al cuadrado. Y el radio sería de 4 centímetros, así que tendría este cálculo a realizar. Acá tendría entonces una densidad de carga positiva. Después tendría acá una densidad de carga, pero negativa. ¿Está bien? Menos 15 microcoulomb sobre 4pi por el radio, que es 0,06. Y después una densidad positiva en el último, la última superficie. Pregunta, ¿hay dudas sobre eso? No, profe. Bueno, avanzamos en la otra parte, que es lo que me pide. En la otra parte, ¿dónde estoy? Aquí. No, aquí. Calcula el vector E sobre el eje Y en el punto Y igual a 5 centímetros. Entonces, sobre el eje Y me pide. Acá está el eje Y, y en 5 centímetros, fíjense que desde este punto que está acá hasta el radio R1, ahí hay 4 centímetros. Entonces me está pidiendo justo acá en el medio, en este puntito que está ahí. Bueno, en ese puntito que está ahí, ya rápidamente ustedes debieran visualizar qué campos eléctricos tengo ahí. Y bueno, tendré el campo generado por la esfera conductora, en este punto. Y tendré el campo generado por el plano de carga en este punto. ¿Cuál va a ser la diferencia sustancial entre los dos campos? Bueno, las direcciones de los mismos. ¿Ya? Si yo hago un dibujo de esos campos vectorialmente, lo que tendré será esto. En este puntito que está acá, el campo de la esfera, como la carga era positiva, va a apuntar radialmente, y sobre el eje Y, en la dirección del eje Y positivo, porque la carga es positiva. Entonces acá sería el vector este. Y el de este sigma, ya tengo en mente cómo es la dirección del campo eléctrico de un sigma. Siempre son líneas perpendiculares a la placa. Entonces acá habrá una línea que hace esto, llega hasta acá, y de ahí el campo eléctrico sería este, porque la carga es positiva. Entonces habrá que calcular cuánto vale E de sigma y cuánto vale E de la esfera. Muy simple. E de la esfera, ya lo saben. Salvo que no se acuerden, tendrán que ir por la ley de Gauss para calcularlo, pero si se acuerdan, ya saben que de una esfera conductora fuera de la esfera, el campo vale kq sobre r cuadrado, o dicho de otra forma, 1 sobre 4 pi epsilon 0, por q, perdón, sobre i cuadrado. ¿Por qué pongo i? Porque estoy en el eje y. Bueno, hago el cálculo del campo eléctrico, me da esta cantidad de newton sobre coulomb, lo pongo vectorialmente, hago el cálculo del sigma, que va a ser sigma sobre epsilon 0, no depende de la distancia, ¿sí? Y le coloco su dirección y sentido correspondiente, y entonces con este campo de la esfera más este campo de la placa, sumo vectorialmente y ya está. Este es el campo neto, en este punto que está acá. Muy bien. ¿Dudas de esto? No, profe. Bueno, avanzamos. En el próximo, no, este es el otro. Uy, me perdí, ¿dónde estoy? Acá. Acá. Encuentra la diferencia de potencial sobre el eje X entre el punto X igual a 3 y X igual a 5. Si agrando un poquito esto,
el punto X igual a 3 centímetros sería algo por acá, porque el radio era de 4, o sea, aquí, más o menos por ahí. Y entre X igual a 3 y 5, 5 va a ser aquí, porque acá tengo 4 y acá tengo 6. O sea, andará por acá. Entonces, entre estos dos puntos me pide calcular la diferencia de potencial. Ahora, ¿quién aporta a la diferencia de potencial entre esos dos puntos? Y las dos configuraciones. ¿Está bien? Tanto esta como esta otra. O sea, la placa aporta delta V entre este punto y este punto. Y la esfera conductora aportan delta V entre este punto y este punto. ¿Aporta algo de delta V la esfera con la corteza esférica externa? Hago la pregunta, a ver si alguien me responde. ¿Qué dicen? ¿Andan por ahí o no? A ver. Sería, ¿no? Está neutra, digamos, por la carga. ¿Qué pasa con la esfera conductora? Me digo, la corteza esférica. La respuesta es no. La respuesta es no. ¿Por qué es no? Porque está fuera de donde nos piden, profe. Ajá. ¿Pero no genera campo eléctrico hacia adentro? No. ¿Por qué, Carlos? Justito. Porque no tiene carga. ¿Cómo, Nicolás? Porque no tiene carga, o sea, se carga de un lado y pone. Esa sería una respuesta bien completa. No tiene carga, no tiene carga neta. Pero si la tuviera... El campo apunta hacia afuera, digamos. Bien, el campo Tanto apunta hacia afuera. En realidad, ya creo que esta pregunta ya la respondimos alguna vez. Sí hay campo hacia adentro, pero por la simetría esférica se cancelan en todos los puntos que están por dentro de esa corteza. ¿Sí? Entonces, como que no habría campo, si se quiere, neto, generado de la corteza, si es que tuviera carga, hacia adentro. Por eso siempre decimos que todo va hacia afuera cuando son superficies cerradas. ¿Mm? Bueno. Vuelvo sobre el problema. Bueno, y ahora para volver tengo que otra vez compartir. Vuelvo sobre el problema. Veamos la resolución. Bueno, calculo que están viendo mi foto. Entonces, ¿me confirman que están viendo la foto, por favor? Sí, profe. Bueno, este es el punto, uno de los puntos en juego y este es el otro punto en juego. Entonces, para calcular el delta V entre estos dos puntos, como tengo configuraciones continuas de carga, voy a elegir trabajar con la clásica expresión esta que está acá. Y puedo hacerlo en forma general para las dos configuraciones de una sola vez, o puedo ir de a una y después hacer la suma de los delta V. Elijo este segundo camino, de calcular el delta V generado por la esfera entre estos dos puntos. ¿Cuál es el punto de inicio y cuál es el punto del fin? Porque necesito eso. Bueno, cualquiera. En este caso me piden la diferencia de potencial. No me dan ninguna cosa como que haga el cálculo partiendo de A hasta B, o bien partiendo de B hasta A. Cualquiera, el referenciado, bien, va a dar igual. Va a haber un signo de diferencia si es que toman este como punto inicial y este como punto final, o bien si toman este como punto inicial y este como punto final. Bueno, yo elijo ir desde adentro hacia afuera, o sea que será el delta V de la esfera desde A hasta B. Bueno, esta será la expresión
como estoy moviéndome sobre el eje X, acá podría ir simplemente de X. Entonces lo que tendré es lo siguiente. Ahora tengo que darme cuenta de que entre A y B, cuando camine por aquí, no hay duda que tengo dos expresiones de campo eléctrico. Uno entre el punto A y el rayo de la esfera, que es un campo nulo, y otro entre el rayo de la esfera y el punto B. Por lo tanto, la integral esta de línea la voy a hacer como la suma de dos integrales. La integral desde A hasta RE y la otra desde RE hasta B. Acá el signo menos lo distribuyo en los dos lados, por este que está acá. Y entonces, entre A y RE, el campo vale 0. Por lo tanto, ya no va a aportar nada de delta B entre A y RE. Pero entre RE y B sí tengo el campo, que es el campo generado por la esfera, acá. Ese campo vale K por Q sobre X cuadrado, porque estoy sobre X, diferencial de X. ¿Sí? Bueno, si hago esa cuenta, trabajo, llego a este valor que está acá. Y ahora la pregunta es, ¿tendrá sentido físico este valor y está bien calculado? Sí, tiene que tenerlo. Fíjense, dije que partía del punto A y iba hasta el punto B. Entonces acá será, este delta B será B del punto final menos B del punto inicial. Y me da negativo. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que B sub B menos B sub A es menor que 0, eso me está diciendo. Por lo tanto, lo que me está diciendo es que B sub B, ¿cómo sería acá? B sub A es mayor que B sub B, eso me está diciendo. Está bien, porque B sub B menos B sub A es menor que 0. Por lo tanto, B sub A es mayor que B sub B. Eso me está diciendo. Y está bien que eso suceda así, porque, fíjense, el punto A tendrá un potencial que será igual al que tengo acá, porque acá el potencial es constante. Y entonces acá, el potencial en la superficie va a ser más grande que el potencial en este punto. ¿Por qué? Porque la línea de campo apunta hacia afuera. Entonces dijimos siempre de que el potencial decrece en la dirección del campo eléctrico. Como el campo eléctrico va hacia afuera, tiene que ser en este punto más grande el potencial que en este. En particular, acá el potencial tiene que ser más grande que está acá. ¿Sí? Y eso es lo que me está diciendo esta relación que está acá. Bueno, eso sería para el generado por la esfera. Si voy por la placa, tengo que hacer exactamente lo mismo, solo que tendría que tener en cuenta el campo eléctrico del sigma entre A y B. ¿Sí? Bueno, ahí ya no tengo que hacer ninguna discriminación en el camino, porque entre A y B sí o sí tengo el campo de la placa, porque el campo de la placa atraviesa todo esto, y acá tengo campo eléctrico generado por la placa. Si hago eso, entonces lo que tendré será lo siguiente. Menos la integral desde A hasta B. Y ahora coloco el campo. Fíjense, tengamos cuidado acá, porque acá el campo eléctrico apunta hacia el lado negativo del eje. Entonces acá tengo que poner menos sigma sobre epsilon 0 en el versor I. Escalar con dx versor I. Este versor I, con este versor I, escalarmente me da 1. Y entonces me quedan directamente los módulos. Bueno, este menos se va con este menos. Sigma sobre epsilon 0 sale fuera por x entre A y B. Termino evaluando, me da esto. Reemplazo los valores y el delta B me da un valor positivo. Este valor positivo me lleva a que B sub B menos B sub A tiene que ser mayor que 0. En definitiva, el potencial en el punto B es mayor que el potencial en el punto A. Eso es lo que me da físicamente. Y está bien que así sea, porque para el caso de la placa, como la línea de campo eléctrico va hacia el lado negativo del eje, este punto tiene que tener un mayor potencial que este otro para el caso de la placa. ¿Sí? Bueno,
Finalmente, tendré que sumar el delta B anterior más este delta B, ¿sí? Y ahí me da el delta de B total. ¿Dudas? Entonces lo hace por parte, primero ocupa el campo de la esfera y después ocupa el campo de la lámina. Es una forma de trabajarlo, sí. Podría hacerlo todo una sola vez, solo que tendría que, si quiero hacerlo todo una sola vez, tendría que tener, cuando ponga E, tendría que poner un E en una suma vectorial. Pero es lo mismo. Profe, sí o sí hay que hacerlo así con la integral. ¿No se puede hacer con la fórmula ya directamente? Sí, podés hacerlo con la fórmula, solo que tenés que dar bien la referencia. ¿Dónde está el punto de referencia? Lo que vos decís es usar la función potencial, que tenés que saberla conocida tanto para el caso de la esfera y para el caso de la placa. Guarda con eso porque en lo que vos preguntás, fíjate, si yo te pregunto cuál es la función potencial de la esfera, vos me vas a decir que es KQ sobre R. Perfecto. Eso es tomando como referencia de potencial cero el infinito para la esfera. Y para el caso de la placa, no puedo tomar como referencia el potencial cero en el infinito. Tengo que tomarlo en otro punto. Ahora, si yo quiero mezclar las dos fórmulas, tengo que hacerlo respecto de un punto común de referencia. No puedo tomar la función potencial referenciada para la esfera en el infinito como 0 voltios y para la sigma tomada en otro punto. Si tomo para la sigma en otro punto, que estás forzado a hacer eso, para el caso de la esfera también tendrás que tomar como referencia ese punto. Ahora, eso te puede complicar la existencia. Entonces, para mí, mejor hago el delta de este y listo. Pero bueno, podés hacerlo. La otra cosa es, tenés que acordarte bien la función potencial. Bueno, acá no es muy difícil acordarse, porque la de una esfera se conoce y la de una placa también. Pero bueno, es una elección que tienen que hacer ustedes. Bueno, gracias. Muy bien. Veamos el último inciso. Fue la última pregunta. Sí, Si sí, en la primera integral voy de A hasta B, en la segunda también sí o sí tengo que ir de A hasta B, ¿no? Si no me sí. da mal el total, ¿no? Tenés que hacer el mismo, caminar por la misma trayectoria en el mismo sentido. No, profe. Bueno, en el último inciso, lo que me pide es, a ver, ¿cuál es el valor del trabajo que se debe realizar para mover una carga Q sub 0 de 3 milicoulomb desde 6.5 a 7.5 centímetros? Bueno, ya que estamos acá, 6.5, hasta acá era 4 centímetros. Hasta aquí era 6 centímetros y hasta aquí era 8 centímetros. O sea que de 6.5 a 7.5 estoy netamente dentro de la corteza conductora. Dentro de la corteza conductora. Bueno. ¿Alguien ya sabe cuánto da el trabajo? Mi pregunta apunta, bueno, si alguien ya lo resolvió, buenísimo. Pero si ahora, en este momento, pensando un poquito así, rápidamente, sin hacer cálculos, ¿alguien sabe cuánto da el trabajo? Cero. Cero. Cero debe dar. Da cero. Veamos por qué. Ah, pues ya lo vieron acá, debe ser. Nos veamos. Entre el punto C y el punto D, ¿cómo es el vector campo eléctrico generado por la placa? Es sigma. Cuando caminamos desde C hasta D, el vector campo eléctrico, fíjense que es en todos los puntos perpendicular a la trayectoria. Por lo tanto, si yo voy a calcular el W de sigma, esto será igual, por definición, a menos la carga por el delta B generado por esa distribución. Entonces, el delta B será menos la integral de E de L
Y acá el coseno del ángulo que forman E y DL camina hacia arriba y el campo así perpendicular, entonces forman 90 grados. En definitiva, el producto escalar se anula, por lo tanto, delta B se anula, y entonces 0 joule de trabajo generado por la placa. Y para el caso de la esfera, no se anula por este producto escalar, sino que se anula ¿por qué? Porque estoy dentro de la corteza conductora. Y dentro de la corteza conductora directamente el campo vale 0, porque estoy dentro de un conductor. Entonces acá, entre C y D, el campo vale 0, eso me anula toda la integral y, en definitiva, la suma de este delta B, de este W más este W me da 0 joule. ¿Sí? Así es que bueno, ese es el resultado de este cálculo del trabajo. ¿Dudas de esto? ¿Puede repetir el segundo trabajo, profe? El Sí. W. Estoy dentro de la esfera conductora, estoy dentro de la corteza conductora. ¿Ah? Entonces, dentro de la corteza conductora no hay campo eléctrico generado por la esfera, porque estoy analizando el trabajo de la esfera. Por lo tanto, como no hay campo eléctrico, porque el campo neto es 0, ahí se anula el campo generado por la esfera con respecto al campo inducido. Bueno, si no me doy cuenta de esto último, de esto de decir que el campo neto es 0, ustedes ya saben, tienen que morir parado con el tema de que estoy dentro de un conductor, el campo vale 0. ¿Sí? Entonces, cuando plantee la fórmula, me va a quedar menos Q0 por delta B, menos Q0, y acá cuando pongo delta B, la integral desde C hasta D, y el campo eléctrico es 0, entonces acá 0 por DL, más allá de que sea un producto escalar, me da 0. ¿Sí? Así que tengo 0 joule. Bueno, ¿dudas? Profe, Sí. ¿por qué en el trabajo de la placa también es 0? Porque en el caso de la placa, el camino por donde yo me voy a mover, porque dice que quieren llevar la carga desde este punto hasta este punto. ¿Está bien? Y ahora, ¿cuántos caminos posibles hay de ir desde C hasta D? Millones de caminos. Pero de todos ellos, hay uno que es derechito por acá, por el eje. ¿Está bien? Ahora, si yo encuentro ese trabajo, como el campo es conservativo, tiene que ser igual al trabajo yendo por cualquier camino. Así que lo que yo calcule yendo por acá, caminando así de derechito, es el mismo que yo haga esto. Venga por acá, si me vaya por acá y llegue al punto D. Bueno, si elijo ir por el camino más sencillo que es este, a medida que vos te vas moviendo, el campo eléctrico siempre tiene esta dirección, la que está dibujada acá, generado por el sigma, que no está dibujado acá, pero eso es la dirección. Por lo tanto, siempre este producto escalar, EDL, me va a hacer 0. ¿Por qué? Porque el ángulo que forma este vector con este vector, en cada punto, es 90 grados. Entonces, el coseno de 90 es 0. Por eso se anula. ¿Entiende? Sí, profe, gracias. Buenísimo. Bueno. Bien. Bueno, nos Profe, olvidamos. ¿Sí? el punto ese, por ejemplo, ya el campo el trabajo realizado por la esfera, ya habría que calcularlo si, por ejemplo, nos pidieran moverlo un poco más lejos, o sea, fuera de la cáscara, o si la cáscara fuera dieléctrica, que no. Exactamente. Que la cáscara fuera dieléctrica, eso es imposible, eso no lo van a pedir por ahora, en este contexto. Nunca vamos a trabajar con cosas dieléctricas afuera. Sí con cosas conductoras y el dieléctrico adentro, sí. Pero como vos decís, si el camino sería de C hasta D, pero D estuviera fuera de la corteza conductora, ahí sí habría dos aportes de trabajo. Uno 0, cuando estés adentro, y habría otro de un valor desde el radio de la corteza hasta el punto donde vos quieras calcular. Bueno,
Bien. No preparé otro en realidad. Sí preparé otro ejercicio, que lo discutamos, para que lo resolvamos mentalmente, como a mí me gusta resolver, y después ustedes lo hagan numéricamente. Me olvidé de grabar. No sé si alguien está grabando. ¿Alguien está grabando? Bueno, grabamos a partir de ahora hasta las 10, unos 20 minutos. Y voy a hacerlo con mi aplicación. Aguanten un segundo hasta que se abra. Bueno, mientras se abre el segundo ejemplo, los voy presentando. Tiene que ver con... A ver, denme un segundito. Denme un segundo. Bueno, ya estamos de vuelta, disculpen. Lo hagamos rápido para poder avanzar un poco. Preparo para grabar. Si quieren peinarse, es el último momento para poder hacerlo. Ya fue, profe. Bueno, vamos nomás. Entonces, comparto pantalla con ustedes para ver el enunciado del otro problema. Seleccioné uno del parcial 2019, primer parcial del segundo cuatrimestre del 2019. Bueno, veamos qué dice el enunciado. Ahí estamos. Este es el problemita. Bueno, acá, para que vean que no le estoy mintiendo, acá está. Segundo cuatrimestre, año 2019, primer examen parcial. Vamos al problema de capacitores. Dice acá, con la llave S1 cerrada, bueno, primero inspeccionemos el gráfico del circuito. Tenemos una fuente. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Bueno, tengo la fuente de 24 voltios, tengo una llave S1 acá, tengo una llave S2 acá, tengo 1, 2, 3, 4, 5 capacitores conectados de esta forma, y ahora me dice, con la llave S1 cerrada y S2 abierta, calcule la carga Q en cada capacitor. Bueno, entonces, cerramos la llave S1. Entonces, esta llave se cierra. Esta llave queda abierta. Así como están, pregunto. Bueno, acá no dice nada. Voy a suponer de que todos los capacitores están inicialmente descargados, por supuesto, si no, una pregunta que ustedes pueden hacer de enunciado y se les responde. Suponiendo que están todos descargados, entonces, ¿cuáles son los capacitores que se cargan cuando S1 se cierra? Esa sería la pregunta. Todo menos el S5. Todo menos el C5, exactamente. Todo menos el C5. ¿Cuáles de esos capacitores quedan con carga igual? C1. C1 y C2, como están en serie, sé que van a tener la misma carga, ¿sí? Y el equivalente de estos dos, de C3 y C4, va a tener la misma carga que C1 y C2. Bueno, esto es básico
tendrán ustedes que, una vez cerrada la llave C1, hacer un circuito equivalente y comenzar a ver cuánta carga tiene cada capacitor y responder al inciso A. En ese sentido no creo que hay problema para nada. Voy sobre el inciso B. Dice, ahora se abre S1 y se cierra S2. Se abre S1 y se cierra S2. Ya lo voy a dibujar. Calcule la diferencia de potencial en C3, en C4 y en C5. Bueno, voy a dibujar entonces esto para que lo veamos juntos. Dejo de compartir. Bueno, ustedes me dirán si se define bien. Entonces tenían esto. A ver, mi área de trabajo. Tenía una fuente acá una llave, acá había un capacitor, acá había otro capacitor, acá había otro capacitor, acá había otro, y finalmente, si no recuerdo mal, acá había otro. Bueno, ¿se llega a ver? Supongo que ese silencio es sí. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, primero se cierra C1. Ahí se carga C1, se carga C2, se carga C3 y se carga C4. C5 no se carga. Ahora dice que se abre esta llave y se cierra esta llave. Bueno, ¿qué es lo que sucede en el circuito ese? No hay duda que C5 ahora va a interactuar con los otros capacitores. Ya vemos con cuál. Pero C5 entonces va a entrar a comenzar a cargarse. Y por ende, entonces, la pregunta será quién o quiénes le van a transferir carga a C5. Y esa respuesta entonces a C3 y C4. C3 y C4 tienen carga, así que no hay duda que como están conectados en sus dos extremos con C5, van a transferirle carga. C1 y C2 podría ser una duda que podrían tener. C1 y C2 van a transferir carga a C5. No. La respuesta es no. No. Para que eso suceda, no solo tendría que estar conectado uno de los extremos, sino también el otro. Pero como está acá abierto, no. Pregunto, cuando se abre la llave, ¿queda con carga C1 y C2? Sí. Sí. Sí, no hay razón para que se vaya la carga de esos dos capacitores. Así que si le preguntaran, C1 quedaría con Q1 y C2 con Q2, que lo calcularon en el primer inciso. Bueno, entonces como que esta parte del circuito no tiene relevancia. Entonces lo que voy a hacer es, ahora en el vivo, que estamos resolviendo, dejarlo de lado. ¿Sí? Dejarlo de lado. Y entonces, este C3 tenía un Q3 inicial. Y este C4 tenía un Q4 inicial. ¿Cuánto valía el Q5 inicial? 0. 0 coulomb porque estaba descargado. Estas son las cargas iniciales. ¿Qué es lo que me pide el problema? Me pide cuánto vale el delta de B3, el delta de B4 y el delta de B5. Podría ser otra pregunta, ¿cuánto vale la carga en el equilibrio de C3, C4 y C5? No son estas cargas, sino que más bien son las cargas después que
hubo transferencia y todo se pierde en equilibrio electrostático. ¿Bien? Bien, ¿qué hago para poder resolver esto? Y saber cuánto me queda en C5, cuánto en C3 y cuánto en C4. Lo que tengo que hacer es dos opciones. La más sencilla, voy por ella, hago una configuración equivalente. ¿Sí? La configuración equivalente será cómo estos capacitores están conectados. Si yo tengo que hacer un capacitor equivalente, ese capacitor equivalente de estos tres, ¿cómo los calculo? La suma. Paralelo. Paralelo. Bueno, entre este puntito y este punto que está acá, no hay duda de que va a haber transferencia de cargas de estos dos hasta acá hasta que los delta B sean iguales. Eso me confirma de que están en paralelos. Por lo tanto, el C equivalente será C3 más C4 más C5. Numéricamente esto lo puedo calcular. Hecho eso, entonces acá, hecho eso, este capacitor equivalente, ¿cuánta carga tiene? ¿Cuánta carga tiene? ¿Cuál será la carga equivalente para poder sacar esto del delta B? La suma de las cargas. La suma de las cargas, como las cargas no se pierden y tampoco entra carga del sistema, la Q3 inicial sumado a la Q4 inicial me va a dar esta Q equivalente. ¿Sí? Entonces tengo este dato y tengo este dato. Con esos dos datos puedo calcular delta de B. Si quieren, de equilibrio o delta de B final. ¿Sí? Ese delta de B final es el que va a tener este capacitor y este otro. Con ese delta de B final y la capacitancia de cada uno puedo sacar las cargas finales de cada uno. ¿Sí? ¿Dudas de esto? No lo hemos resuelto numéricamente, pero queda para ustedes planteado que ustedes le puedan dar forma numérica. Sí, Lautaro, no sé quién preguntaba. Profe, ¿qué pasaba con C1 y C2? Justo se me cortó el internet. Ah, C1 y C2. Sí. C1 y C2, como quedan desconectados del circuito porque la llave estaba abierta acá. Así estaba. Como acá la llave estaba abierta, no interactúa con los otros capacitores, porque a pesar de que haya un extremo que esté conectado, el otro no lo está. Así que quedan con la carga que tenían, idealmente, pero no interactúan con los otros. Eso es lo que... ¿Y tendrían el mismo delta de B o no? El mismo delta de B que el que tenían antes, sí, si tienen carga, tienen el mismo delta de B, pero del inciso A. Profe, y esa Q equivalente solamente de C4 y C3, ¿no? Porque son los únicos que tienen carga, ¿no? Exactamente, porque son los únicos que tienen carga y que van a interactuar con C5. Profe, ¿Sí? ¿qué pasaría en el caso que ahora esa llave 2 se abra? Bueno, si esta llave se abre, ahí, en esta situación, bueno, no pasa nada, lo único que me queda es, espera, este que está acá, C5, me queda con la carga, este C5 me va a quedar con la carga Q5 final. ¿Está bien? Y estos, ahora, podríamos pensar que van a interactuar entre ellos, ¿sí? Pero para que interactúen, sí o sí tiene que haber una situación de desequilibrio, que no lo hay porque el delta de B de este es igual a este delta de B. ¿Está bien? Por lo tanto, por más que queden conectados este y este, como el delta de B inicial para esa situación
es el mismo de los dos, quedan como está. No va a haber transferencia de carga de uno a otro. ¿Se entiende esto último? Entonces, ¿la diferencia de potencial es la misma después de abrir la llave? Es la misma que tenían para esta última situación. Bien, gracias. Profe, Y ¿cómo sería ya en el caso cuando tenemos así capacitor en serie? ¿cómo es, Leo? Otra vez, por favor. En este caso tenemos así con capacitor en paralelo. ¿Cómo sería en el caso que tengamos así capacitor en serie? Porque no entiendo muy bien ese concepto. No, a ver, capaz que voy a intentar aclararte. No lo borré. No. Bueno, pero está grabado así que ustedes van a tener que ver en el video. Esperen, que me acaba el tiempo. Supongamos que, no sé si esto hace referencia, Leo. Tengo un C1, un C2, ya nos fuimos del problema, ¿no? Por la duda. Y, a ver, acá tengo una llave. Acá tengo un C3 y tengo esto, así. C1 tiene una carga 1 inicial, C2 tiene una carga 2 inicial. C3 tiene una carga 3 inicial, pero 0, está descargado, 0 coulomb. Sí tiene carga este. Y este otro. Pero este no tiene carga. Y ahora, bueno, así como están, no hay interacción entre los capacitores. ¿Está bien? Cada uno está... Este se cargó de alguna forma y lo coloqué acá. Este lo cargué por separado, lo coloqué acá. Y este lo tengo sin carga. Ahora la pregunta es, cuando cierro esto, ¿qué sucede? Si cierro esto, entonces pondría así la llave. Y entonces ahí, como que pregunta Leo, aparentemente los tendrías en serie, a los tres, aparentemente. Bueno, la cuestión es, vos conectaste C1, C2 con C3. Ahora, los tres van a interaccionar, ¿sí? De forma tal que va a dejar de haber interacción o transferencia de carga hasta que se igualen la diferencia de potencial. Pero en este caso no de los tres, ¿está bien? Sino de el equivalente de este con respecto a este que está acá. Del equivalente de este con respecto a este que está acá. Entonces acá yo sí estaría autorizado a hacer un equivalente de estos dos. Que sería, a ver, vamos a dibujar acá arriba. Acá, un equivalente así, ahí. Este sería C equivalente de C1 y C2, y acá el C3. Este C equivalente sería igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 a la menos 1. ¿Está? Y este es el que va a interaccionar con este hasta que los deltas de B sean iguales. ¿Por qué? Porque acá está la unión, ahí está la llave que une los tres, digamos. ¿Se entiende, Leonardo? Sí, profe. Buenísimo. Después sigue exactamente igual como ya lo hemos resuelto en el caso anterior. Profe, y si Q3 hubiese empezado a carga, o sea, es 0. Si Q3 hubiera tenido una carga inicial, por ejemplo, 5 coulomb, habría que tener presente cómo están acá la polaridad de las chapas, de las placas. Si hubiera estado así más menos, entonces
fíjate de que la chapa negativa de este capacitor y de este capacitor, este me quedaría así, menos, más, y acá me quedaría más, menos. Entonces interacciona esta con esta, y entonces lo que tengo que hacer es que la Q equivalente va a ser la Q3 menos la Q equivalente. Esta que está acá. ¿Está bien? Si se conectan así, menos con más, se restan las cargas. Si se conectan más con más, se suman las cargas. Eso en cuanto a la interacción. Bueno. ¿Qué hora es? Nos queda 1 minuto. Veamos cómo termina el problema. No me acuerdo ya cómo terminaba. Bueno. Ahora decía, yo lo leo, no comparto pantalla, leo lo que decía acá. Si ahora dice, con la llave S1 abierta y la S2 cerrada, se coloca un dieléctrico que ocupa todo el espacio entre las placas de constante K igual a 8 en C5, calcule la Q en cada capacitor. Bueno. A ver, vuelvo aquí. Voy a tener que borrar esto un poquito, voy a volver al gráfico anterior. Y denme en un par de minutos y terminamos. Entonces, tenía acá la fuente, tenía acá el C1, tenía acá el C2, acá tenía el C3, acá tenía el C4, y acá estaba la llave del C5. Pero este estaba cerrado, C3, C4, C5, y acá estaba abierto. Esto era C1 y C2. Bueno, estos no estaban fuera del circuito, y ahora ya dice, había alcanzado la situación de equilibrio. ¿Sí? Ya tenía C5 una carga. Estos estaban con carga Q3 final, Q4 final, y este tenía una carga Q5 final. Bueno, ahora dice que viene y se inserta entre las placas del capacitor C5 un K igual a 8. Un dieléctrico con K igual a 8. La pregunta es si esa introducción altera las cargas de la placa esta, y si eso sucede va a alterar las cargas de esta placa y esta placa. Entonces la pregunta es, por el hecho de que se introdujo el dieléctrico en C5, ¿se modifica algo en esta situación de equilibrio? Si no se modifica nada, queda todo como está. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, vamos así, ya los libero. Sí, algo tiene que modificarse, no hay duda. ¿Por qué introdujo un dieléctrico? Tiene que modificarse, a ver. Acá puede haber, como consecuencia, dos cosas. Modificarse la carga en la placa y la diferencia de potencial al mismo tiempo. A mí lo que me importa es la situación de equilibrio. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿se modifica la capacitancia 5 en su valor? Cuando introduje ese K, Claro. no hay duda. Sí. Sí, aumenta. 8 veces, suma 8 veces, porque estaba en todo el volumen. Por lo tanto, C5 cambia. C5 aumenta. Si C5 aumentó, eso desequilibra todo el sistema y tengo que volver a calcular la situación de equilibrio. ¿Está bien? ¿De qué forma? Igual que en el caso anterior. Nada más que ahora lo que tendré que modificar es el valor de C5. O sea, volveré a buscar una capacitancia equivalente entre C3, C4 y C5 y haré interaccionar de vuelta las cargas, tomando estas que están acá como las iniciales. ¿Ah? Sacaré la Q equivalente y con eso un nuevo delta B. Y con eso puedo sacar la nueva carga a la que quedaron cada uno de los 3 capacitores. Bueno, manos a todos ustedes, hagan el cálculo para ver que efectivamente difiere.
Finalmente, lo último que pregunta el problema es, calcule la carga ligada en la frontera del dieléctrico. Eso es lo último que pregunto. Calcule la carga ligada. O sea, aquí tengo la QB, o también pueden haberlo llamado la QP, la carga polarizada o la carga en la frontera. Bueno, ¿cómo se calcula eso? Hay una expresión que me habla de que QP es igual a QF por 1 menos 1 sobre K. Entonces hay que usar esa. Hay que usar esa. Para el caso de C5, después de haber resuelto el penúltimo inciso, ustedes llegaron al el Q5 de equilibrio, el último cálculo que hicieron. Entonces, esa es la carga que tengo en la placa del capacitor. Esa carga es esta, para el caso de C5. Bueno, como tengo K, reemplazo y sabré cuánto tengo de carga polarizada. Y listo. Muy bien. Salvo que haya alguna pregunta existencial, que alguien haya quedado, cortamos acá, porque entiendo que tienen clase también. Profe, una pregunta, pero de corrección. Si nosotros desaprobamos algún problema, porque es uno por cada tema que no, si desaprobamos uno, recuperamos de ese tema. Sí, se recupera por bloque. Ah, bueno, gracias. ¿Profe? Bueno, sí. ¿El sábado se manda foto del parcial o es únicamente mandar el blog? ¿Cómo gusto? Parar un poquito más fuerte. Y se manda foto del... Ah, sí, se decidió. de la hoja, digamos. ¿De enunciado, decís vos? Claro. No, no se va a compartir pantalla y tienen que copiar el enunciado. Tendrán sus 10 o 15 minutos para copia y de ahí, a partir de ahí, correrá la hora exacta de desarrollo del parcial, de los bloques. Van a ser 2. Bueno. Muy bien. ¿Cuáles son los bloques, profe? ¿Cómo? ¿Cuáles son los bloques? Son 4 bloques. 2 bloques el sábado, capacitor y electrostática. Electrostática. Y capacitores. Y el próximo, el lunes, si no entiendo mal, es circuito de corriente continua y los temas del TP6 y TP7. Esos son. Bien, gracias. Bueno, meta, estamos acá. ¿El profe también? ¿Alguien dijo algo más? El TP8 no entra, profe. Si vos querés, intercedo para que entre. No, Una semana más. Bueno. Nos vemos el viernes. Si yo no Gracias, llego, profe. larguen nomás si no llego. Gracias, profe. Nos vemos. Bueno, nos vemos. Gracias. Hasta luego.